Gloria a Dios. Dios nos bendiga en esta preciosa hora. Ahí donde se encuentran, deseo que la gracia del Señor siempre esté ministrando su vida, fortaleciéndolos y animándolos en todo. Hemos estado estudiando en la serie sobre las crisis o las dificultades y cómo las afrontamos, cuál es nuestra posición ante ellas. Hoy quiero cerrar esta serie con el agradecimiento hacia Dios en medio de las crisis. Y veamos Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18. La palabra dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Esta palabra, independientemente de la condición de los tesalónicos, es un tema general que encontramos en la Biblia. Hay algo importante que tenemos que reconocer, que quién es aquel o quiénes somos para agradecer por alguien que nos haga daño. Nadie puede agradecer por un daño que recibe de otra persona o de algunas personas. Siempre estamos dispuestos a agradecer cuando obtenemos ciertos beneficios, pero cuando nos va mal o recibimos un rechazo por personas o por circunstancias, no tenemos cómo nosotros poder expresar libremente gratitud, agradecimiento. Mas dentro de la Biblia esto es esencial. No es doctrina, es cierto, pero es parte de la atribución que Dios le ha dado a la iglesia. Parte del fundamento sólido que establece a la iglesia o a la iglesia, ¿sí? Y como hijos de Dios, ser agradecidos. Ahora, si este mundo no tuviera las consecuencias colaterales de la caída del huerto del Edén, obviamente tuviéramos un mundo perfecto en todo. Pero debido a la caída, nos encontramos con diferentes situaciones, dificultades, crisis, pobreza, hambre, desnudez, de toda situación difícil. Pero a la iglesia, Pablo expresa: dad gracias a Dios en todo, porque esto es la voluntad de Dios, es agradable. O sea, si algo se mueve en la voluntad de Dios, es que seamos agradecidos. Si nos ponemos a pensar, ¿quién es aquel empleado que le dice a su patrono: te voy a dar más trabajo? Te voy a dar más trabajo y te vas a quedar más horas de lo acostumbrado. ¿Será que el empleado va a decirle al patrono: gracias por darme más trabajo? Creo que se detiene y le dice: pero ¿cuánto va a ser mi incremento? Porque nosotros somos dados tanto al beneficio egoísta de recibirlo, sin antes percibir nosotros los propósitos de lo que puede suceder. Conozco a una persona de que a cualquier hora del día o de la noche, siempre su patrono lo molestaba, lo levantaba, y él le decía con gusto: ya sabe que estoy a sus órdenes. Pero nunca le decía al finalizar cuánto me va a pagar. Muchas veces no le pagaba y nunca, pero él siempre estaba dispuesto a trabajar, a comprometerse con lo que él le ordenaba. Y como resultado de esa prontitud de él, le dice: yo reconozco que nunca de las labores que te di a que las hicieras y nunca me reclamaste nada, te voy a donar esto. Y no se imagina qué fue lo que le donaron. Fue un terreno a su beneficio de la familia en la finca donde trabajaba. Por ser pronto y tener un gesto, una actitud de gratitud, de gracia hacia su patrono, a sus responsabilidades. ¿Quiénes son aquellos alumnos que su maestro los carga de tareas y dicen: agradezco a mis maestros por darme muchas tareas? Ninguno.
pero cuando finalizan ya su carrera o su tiempo de estudio y se ven coronados con favores que los obtuvieron por el arduo sacrificio, lágrimas, desvelos, se dan cuenta que esas tareas, ese sacrificio que hubo ahí, aunque no les gustó, ahora agradecen porque han triunfado. La iglesia, los creyentes, tenemos que destacarnos en la vida y saber que si no agradecemos a Dios, estamos perdiendo muchas cosas. Quiero, para cerrar esta serie sobre enfrentando las crisis y cómo las enfrentamos, cuál es nuestra actitud, hoy agradecer a Dios en las crisis, en las dificultades. Y veamos, ¿por qué razón tengo que ser agradecido a Dios en las dificultades? No por las dificultades, no por los daños, no por decirle gracias a Dios por este cáncer, por este tumor, gracias a Dios por haberme enfermado en esta pandemia. No. Dar gracias a Dios en todo, en toda circunstancia, en todo momento. Tiene que ser un diario vivir, tiene que ser algo cultivado. Entonces, veamos por qué razones tenemos que ser agradecidos con Dios, expresarle gratitud hacia Él. Independientemente de que agradecer o ser agradecido es parte de la educación, es parte de la estimación de los favores, independientemente de todo eso, como creyentes tenemos que saber que no andamos por vista, sino por fe, porque muchas veces las circunstancias no son favorables y lo sabemos. Entonces, veamos las razones. La primera razón por la cual la iglesia o los creyentes tenemos que ser agradecidos con Dios en toda circunstancia o dificultad o crisis es porque a nosotros eso nos relaciona más con Dios. Nos relaciona tanto con Dios que podemos nosotros entender que cuando una persona agradece a otra, como que se entabla una relación de amistad. Entonces, esa es una razón por la cual Dios pide en su palabra, y el apóstol Pablo, y a lo largo de la Biblia encontramos mucho que habla y que se enfatiza sobre agradecer, tener gratitud, agradecer a Dios. Entonces, Dios, cuando sus hijos agradecen, esa relación se establece con un vínculo de armonía, con un vínculo de paz. Entonces, ahí es donde tenemos que aprender que nuestra relación con Dios muchas veces falla porque no somos agradecidos en las circunstancias que estamos pasando. Y no entendemos lo que está pasando, pero tenemos que saber que nuestra relación con Dios está siendo cada día cultivada y llevándose a un progreso hasta que lleguemos a una plenitud. Otra razón por la cual tenemos que ser agradecidos es porque también nosotros estamos comprometidos con Él y Él con nosotros. Él está comprometido con nosotros. ¿Por qué razón? Veamos el ejemplo. Cuando una persona agradece un favor, ¿acaso no lo compromete a usted para volverle a hacer otro favor? Claro que sí. Dios, cuando ve que somos agradecidos en las circunstancias y aunque nosotros digamos que no tenemos muchos beneficios, la vida, la salud, el oxígeno, el sol, las cosas universales que tenemos de beneficios, tenemos que ser agradecidos. Nuestra familia, nuestros seres queridos, el trabajo, hoy más que nunca, el trabajo tiene que agradecer a la persona porque tiene su recurso de alimentación. Tenemos que entender entonces que nosotros tenemos que agradecer a Dios porque estamos comprometidos con Él, con nadie más. Usted no está comprometido con otra persona más, sino con Dios mismo. Ha hecho un voto, un pacto con Dios. Y a Él tenemos que agradecerle por sus beneficios. Beneficios que muchas veces se empañan porque cuestionamos las circunstancias, enfermedades, pobreza, crisis, cualquiera que sea, las cuestionamos lo de Dios. Pero cuando tenemos que ser agradecidos, tiene que despertar un interés primero en nuestra relación con Dios,
pero un interés en nuestro compromiso con Dios. Ahora, Dios está comprometido de antemano, antes de la creación. Eso lo debemos de saber. Él dice su palabra, que Él es nuestro Padre amado. Él es nuestro Dios que nos ama. Y porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Ahí se demuestra el amor de Dios, su compromiso al darse todo por nosotros. Entonces, esta razón es que nos comprometemos y se compromete Dios con nosotros cada día más. De cuando levantamos nuestras manos, cuando adoramos a Dios en señal de gratitud, de expresión de gratitud, de agradecimiento en las crisis, es allí donde Dios ve nuestro interior, nuestra forma, y Él está comprometido a cada día a bendecirnos, a guardarnos y protegernos. Otra razón por la cual tenemos que ser agradecidos con Dios en las crisis, en las dificultades, es porque esto también nos lleva a ser ejemplo a los demás. Ejemplo de fe, ejemplo de paz, ejemplo de gozo, ejemplo de que sí confiamos en Dios. El mundo mira la diferencia y quiere verla en nosotros. El mundo no está creyendo en cantos de escenario. El mundo no está para creer en cultos, en templos. El mundo lo que quiere ver y lo que se desengaña es a personas que mantienen la paz, mantienen la calma en medio de la crisis, en medio de las dificultades. Entonces, somos ejemplo a nuestra familia también. Muchas veces somos líderes, pastores, y es ahí donde creemos que detrás de un púlpito o en una congregación podemos destacar nuestro trabajo. Cuando nosotros pasamos por alto que nuestro servicio a Dios, nuestro ejemplo en la familia es lo más grande que haya. No existe otra forma de ser ejemplo sino con ser agradecidos con Dios. El salmista David es un vivo ejemplo ante generaciones que él daba gracias a Dios. Y otro hombre que expresó gran gratitud, alabanza a Dios fue Job. Conocemos cuando el informe le llegó negativo de sus bienes, de sus cosechas, de sus ganados, y que sus hijos mismos habían muerto. Él dice: desnudo salí, desnudo volveré. Sea el nombre de Jehová bendito y glorificado. ¿Qué ejemplo más grande? ¿Cuál es el ejemplo suyo como padre, como madre, como hijo, como hermano, como creyente, como líder? ¿Cuál es el ejemplo que estamos transmitiendo? ¿Será que nuestra gratitud con Dios está contagiando a los demás? Preguntémonos eso. Última razón que quiero contemplar, aunque hay muchas otras más, pero siquiera generalmente quiero dejar esto en su mente y en su corazón. Es también la gratitud, el agradecimiento de las crisis, es que en nosotros aumenta la fe y la paz en nosotros. Eso es increíble, pero muchas veces cuando estamos en crisis creemos que estamos en los últimos tiempos y que ya no hay esperanza para nosotros, cuando en nosotros debiera de haber una expresión de gratitud, de alabanza a Dios, a pesar de exaltar a Dios. El exaltar a Dios o dar gracias a Dios en las crisis no es de cualquiera, porque cualquiera está dispuesto a agradecer cuando las cosas van bien, pero cuando hay una enfermedad, cuando hay un deceso, cuando las circunstancias no son buenas, no es fácil. Se necesita de fe, se necesita de paz. Entonces, esta razón nos lleva a nosotros que solamente las personas de fe y de paz, los que tienen una relación entrañable, íntima con Dios, son las personas que pueden agradecer a Dios y estar felices. Termino con el Salmo 100. Conocemos el Salmo 100 y el salmista dice así: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con regocijo. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no
nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno y para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. En medio de cualquier circunstancia que se encuentre o nos encontremos, levantemos nuestras manos, expresémosle, hagamos la diferencia, no por educación, sino por convicción, por fe, por relación, por compromiso. Es tiempo que usted y yo nos examinemos. ¿Estoy siendo agradecido con Dios? ¿Es sincera mi gratitud con Dios? ¿O solamente estoy simulacrando religiosamente levantando mis manos? Dios ve, no sus manos. Dios no escucha simplemente sus labios. Dios ve nuestra expresión de corazón. Dios quiere ver en nosotros un mejor compromiso. Que Dios nos bendiga, Dios nos guarde y ánimo. Démosle gracias al Señor y que su vida sea bendecida cada día más. Amén.